Hola clase, bueno, nos encontramos en la semana número 3 de clases y vamos a entrar al tema de intensidad de campo eléctrico. Muy bien, en el libro, en la página 104, es donde viene este tema en específico. Para no leer todo lo que viene aquí de la teoría, se los voy a explicar un poquito más visual y un poquito más gráfico, ¿no? A ver si se puede entender un poquito más, ¿no? Pero sí es importante que subrayemos lo que viene siendo el concepto de campo eléctrico, ¿no? Que lo vamos a tener en esta parte de aquí, en el tercer párrafo. Incluso estaba viendo que también en el segundo párrafo esa definición es buena. Dice, el campo eléctrico representa la causa de las fuerzas eléctricas que experimenta un cuerpo cargado en cada punto del espacio. Y ya un poquito más específico, también subrayen que el campo eléctrico es una función que a cada punto del espacio le asigna una intensidad y una dirección que corresponden más o menos a la intensidad y dirección de la fuerza que una carga experimentaría puesta en ese lugar. Un poquito complicada la definición tal vez ahorita, pero vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor con unos dibujos, ¿no? Bueno, primeramente hay que entender qué es un campo eléctrico. Bueno, vamos a suponer que tienes una carga. Recordemos que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, ¿no? Las cargas, pues por lo regular se representan como un círculo. ¿Ok? Y vamos a suponer que es una carga positiva. ¿Ok? ¿Qué es una carga? Bueno, lo vimos la clase pasada, antes de salir de vacaciones. Y una carga la puede tener cualquier cuerpo, ¿no? Una carga puede ser positiva o negativa. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las baterías. Vemos que tienen un lado positivo y un lado negativo. Son cargas que se van a transmitir o van a fluir en un campo. Entonces, el campo eléctrico lo tiene cualquier partícula, cualquier carga. Cuando son positivas, las cargas que emite esta partícula van hacia afuera. O sea, son cargas que van, por ejemplo, así, así, de esta forma, ¿no? Y van de adentro hacia afuera. Si le pusiéramos una flecha, serían de esta forma, ¿no? Entonces, esas serían como las fuerzas que emanan de esa carga, ¿no? Eso que ustedes están viendo ahí, esas líneas que salen de la partícula, es lo que llamamos campo eléctrico. ¿Ok? El campo eléctrico es alrededor de esa carga eléctrica, ¿no? O esa partícula, que en este caso es una partícula positiva. Entonces, cuando son positivas, esas líneas van hacia afuera. Podemos llamar esas líneas también como vectores. ¿Ok? Si se acuerdan, en física 1 veíamos el tema de vectores, y todo vector pues se caracteriza por ser una línea recta que tiene dirección y sentido. En el caso del campo eléctrico, las líneas que salen de esta partícula, si se fijan, tienen dirección y sentido, ¿no? Muy bien. En el caso de las partículas negativas, vamos a dibujar otra aquí, que sea de esta forma. También tiene un campo eléctrico, pero las flechas, en lugar de salir, van a entrar. O sea, por ejemplo, tienes una aquí que va a entrar, otra aquí, ¿sí? Otra aquí, otra aquí, y así. A lo mejor se están preguntando, ¿y tienen que ser exactamente esa cantidad de flechas? No, pueden ser más, ¿no? O sea, yo nada más dibujé ahorita que son 6 flechas, ¿no? Pero pueden ser más de 6 flechas. No es que sea un número específico de flechas las que forman el campo eléctrico. De hecho, pueden ser infinidad de flechas, ¿no? A lo que vamos con esto es que vaya, el campo eléctrico es un espacio que rodea a esa partícula, ¿no? Un ejemplo que ustedes deben de conocer, vaya, y lo conocen desde la primaria. Tenemos a la Tierra, ¿ok? Y tenemos, bueno, no me sale muy bien, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿no? La Tierra y la Luna, ¿no? La Luna está aquí. Entonces, ambas tienen una carga y gira. Obviamente ya sabemos que es la gravedad lo que hace que gire alrededor como un satélite, pero el comportamiento viene siendo más o menos igual. Se dice que, bueno, Isaac Newton empezó a preguntarse sobre este comportamiento, por qué giraba, etcétera, pero fue Michael Faraday quien ya se puso a estudiarlo más en la cuestión del campo
eléctrico, en la cuestión de la electricidad. Pero ahí es donde empezó como que el estudio de todo esto, ¿no? Bueno, si hay dudas hasta aquí, regresen el video para que se entienda un poquito más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Ahí están las cargas separadas, ¿no? Vamos a borrar todo esto de aquí. ¿Qué pasaría si tú tienes una carga eléctrica? Y es donde empieza la experimentación. Vamos a suponer que tienes una carga eléctrica negativa, ¿ok? Sabemos que en lo negativo el campo eléctrico va hacia adentro, ¿no? Va de esta forma. Va así. Ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú dentro de ese campo eléctrico que tiene esa partícula negativa, tú colocas otra partícula, otra carga, perdón, que sea más pequeña, ¿sí? Pero que sea positiva? Vamos a suponer que la pones aquí, ¿ok? Y esa partícula va a ser positiva, ¿ok? Si recordamos, las partículas positivas, sus líneas salen, ¿ok? Entonces esa línea que tiene va a irse hacia acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque las partículas positivas tienden a que su campo eléctrico va hacia afuera, ¿ok? Entonces ya sabemos por leyes de los signos que positivo y negativo se atraen y positivo se repelen. En este caso es positivo y negativo, entonces se atraen, ¿no? Atrae esa partícula positiva. Es una partícula más pequeña. Aquí va a entrar un concepto que es una fórmula que viene ahí en el libro en la página 104, que dice lo siguiente: la separación que tú tienes de aquí a acá, esta separación que está aquí, le vamos a llamar campo eléctrico entre esas dos partículas y se representa con la letra E mayúscula, ¿ok? Esa letra E mayúscula lo que te está diciendo es qué intensidad o qué fuerza está viendo ahí que atrae esa partícula, en este caso positiva, ¿no? La está atrayendo. ¿Cómo saber qué fuerza tiene o qué intensidad tiene de campo eléctrico? Bueno, todo va a depender de la distancia que hay de aquí. Ups, lo borré, ¿no? La distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? Obviamente, mientras más cerca esté esta partícula de la otra partícula, pues va a haber mayor intensidad, ¿no? Mientras más alejada esté, pues menor intensidad. Ahora, ¿cómo calculo esa intensidad? Bueno, resulta que ahí en la página 104 de su libro, viene hasta abajo, viene ahí viene expresado de qué forma es esta fórmula, ¿ok? Y nos dice que para calcular el campo eléctrico es la fuerza sobre la carga, ¿ok? Es igual a F sobre Q. Entonces, aquí en la fórmula yo le pondría el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, ¿ok? ¿Qué fuerza es? Pues la fuerza de atracción entre esas dos partículas, entre la carga, el valor que tiene esa carga, ¿no? Con eso, así de sencillo, vas a poder calcular lo que es el campo eléctrico que se origina. Pero resulta que hay veces que no te van a dar la fuerza, ¿sí? Hay veces que no vas a tener la fuerza de esa partícula. Entonces en la página 106, viene otra formulita que se llama intensidad del campo eléctrico, ¿ok? Esa formulita que está ahí nos dice, el campo eléctrico es igual a una constante que se llama constante de proporcionalidad, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado o sobre coulomb cuadrado, perdón, por la carga entre la distancia al cuadrado, ¿no? La R es la distancia al cuadrado, es la distancia de separación que hay entre la partícula. La R viene siendo qué distancia de separación tienes entre, o sea, esto que está aquí, ¿no? Pero medido en distancia. ¿Cuál es la distancia de separación entre las cargas? ¿Ok? No viene explicado ahí en el libro, pero yo se los digo porque pues sí lo van a necesitar, ¿no? De hecho estoy viendo que sí viene, pero no lo manejan aquí, miren. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formulitas que puedes tener. Déjenme apuntar la otra que dice
dice lo siguiente: E es igual a la constante de proporcionalidad por la carga, pero aquí le llamamos Q mayúscula, si no me equivoco. Bueno, le llaman Q también. Q la puedes encontrar como Q minúscula o Q mayúscula, sobre la distancia al cuadrado, ¿ok? Ambas, o sea, la de E igual a F sobre Q o la de E igual a K por Q sobre R cuadrado, ambas te dan el mismo resultado, pero recuerden, una es si te dan la fuerza y otra es si no te dan la fuerza. Entonces tendrás que poner estos datos de aquí, más o menos, ¿sí? En una te van a dar también la distancia y en la otra no. Ok, espero haya quedado más o menos claro, si no pues regresen al video, ¿no? Para que se entienda un poquito más. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a borrar todo esto de aquí. ¿Qué pasaría si ahora tú, al contrario, tienes una carga positiva? Ok, vamos a suponer que es una carga positiva. Sabemos que las líneas o vectores o campo eléctrico va hacia afuera. Va de esta forma. Así, ¿no? Acuérdense que pueden ser más líneas. Yo nada más aquí dibujo unas cuantas, pero pueden ser más, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora yo le agrego una pequeña carga que sea negativa, ¿no? Vamos a suponer que ahora vamos a poner una carga aquí más pequeña y va a ser negativa. ¿Ok? Las cargas negativas van hacia afuera, entonces esta carga va a ser hacia acá. ¿Ok? Se van a traer también. Va a ser así, ¿no? Entonces esa partícula, o esa pequeña carga o partícula pequeña, se va a traer con esa gran carga positiva, ¿no? Y también va a haber una E aquí, una intensidad de campo eléctrico, que va a depender de qué tan cerca o qué tan lejos está esa partícula experimental con la otra partícula. Bueno, espero haya quedado más o menos claro, ¿no? Ahora, no hemos visto qué pasa si son diferentes. Perdón, si son iguales. Hasta ahorita hemos visto si son diferentes, ¿no? ¿Qué pasa si tienes una partícula positiva? Okay. Aquí está. Y hasta acá. Sí. Y así. ¿Ok? Y le agregas otra partícula positiva. Vamos a poner aquí. Le agregamos una partícula positiva. Pues sabemos que el positivo va hacia afuera. Entonces esta línea va a ir así. ¿Qué va a pasar? Pues se rechazan, ¿no? Son diferentes, se rechazan. Sin embargo, sigue también el mismo concepto de las fórmulas, ¿no? Nada más viendo el dibujito, ¿no? ¿Qué ocurre? O si fuera negativo y negativo, también se repelen, ¿no? Bueno, eso es en cuestión de explicar un poquito lo que viene siendo el campo eléctrico. Hay unas reglas que son importantes a la hora de dibujar las cargas, ¿ok? Y de hecho viene ahí en la página 104 y lo encontramos en esta parte que viene aquí, página 105, perdón. Dice, las líneas de fuerza tienen una serie de propiedades, ¿ok? Esas propiedades son importantes porque es como las vamos a dibujar. Dice, las líneas de fuerza van siempre de las cargas positivas a las cargas negativas o al infinito, ¿sí? Ese ejemplo lo que quiere decir es lo siguiente. Vamos a suponer que, de hecho voy a tomar el ejemplo que viene aquí, negativo positivo. Resulta que tienes una carga, ¿qué es? Negativa positiva. Ajá. Tienes una negativa y tienes una positiva. ¿Ok? Bien, ya vimos que el negativo va hacia adentro y el positivo hacia afuera. Esta regla que viene ahí me dice lo siguiente, dice, las líneas de fuerza van siempre de las cargas positivas a las cargas negativas o al infinito. ¿Qué me dice eso? Que del positivo va al negativo, o sea, haces esto, así, ¿ok? Entonces va así, ¿ok? Así, incluso puedes tener otra que vaya así,
¿ok? Y así. Pero, por ejemplo, las que dice al infinito son las que ya no se pueden unir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esas van para afuera nada más así, ¿no? Van al infinito, van así. Van de esta forma, ¿no? Van algo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no se pueden unir al negativo. Igual aquí estas, pues van de esta forma, ¿no? Entran y va así, ¿no? Eso es lo que nos dice esa primera regla, ¿sí? Entonces, del positivo al negativo o al infinito cuando ya no se pueden unir. Espero haya quedado más o menos claro, ¿no? Bueno, y hay una segunda regla también que nos dice, las líneas son uniformes y continuas, con origen en las cargas positivas y final en las negativas. Pues no es otra cosa más que las líneas son continuas. Una línea continua, si se acuerdan, creo que lo vieron en Matemáticas 3 o Matemáticas algo, ¿no? Una línea continua pues no es así, fija, ¿no? Una línea que no es continua pues es la que va segmentada, ¿no? De esta forma. Entonces nos dice que estas líneas son continuas, no se cortan. Un campo eléctrico no se va a cortar, un campo eléctrico fluye, ¿no? A eso se refiere. Bien. Luego, como tercera opción nos dice, tercera regla, las líneas de fuerza jamás pueden cruzarse. Si las líneas de fuerza se cortaran, significaría que en dicho punto el campo eléctrico poseería dos direcciones distintas, pero a cada punto solo le corresponde un valor único de intensidad de campo. O sea que jamás se van a cruzar, ¿sí? O sea, no va a pasar que, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que viene de aquí y luego se cruza así. Eso no va a pasar, eso no va a ser válido, ¿no? Entonces, tampoco va a pasar lo que les decía ahorita, que se vaya a cortar, que vaya a hacer esto, ¿sí? Eso es que se corta. No se va a cortar porque acuérdense que sigue un camino continuo. Y si se cortara, nos dice que entonces que dicho punto el campo eléctrico poseería dos direcciones. O sea, ya se empiezan a desviar las direcciones. Sería algo muy extraño, ¿no? Muy complicado. Luego, número 4. Una línea de campo eléctrico es una línea tal que es tangente a la misma en cualquier punto. Es paralela al campo eléctrico existente en esa posición. Pues no es otra cosa más que son líneas que se pueden, o sea, se trazan y siguen la propiedad de que son tangentes. Son tangentes que se puede cruzar, ¿no? Pero no es más que, se refiere a que son líneas, pues, en pocas palabras. ¿No? Es una línea que se une a otro punto. Muy bien. Número 5. El número de líneas de fuerza es siempre proporcional a la carga. Bien, ahora es lo que les decía. No es que sean 6 líneas nada más. Pueden ser más cantidad de líneas, ¿no? Yo dibujé aquí poquitas, pero pueden ser más cantidad de líneas. Y nos dice que es proporcional a la carga, al valor que tiene la carga, ¿no? A lo mejor es una carga muy grande, pues obviamente va a tener muchas líneas de campo eléctrico. Pero si es una carga muy pequeña, pues va a tener menor cantidad de líneas, ¿no? A eso se refiere. Y por número 6 dice la densidad de líneas de fuerza en un punto es siempre proporcional al valor del campo eléctrico de dicho punto. Lo mismo, ¿no? O sea, pero aquí se refiere a la densidad de la línea, la potencia que tienen esas líneas, ¿no? ¿Qué fuerza tiene ese campo eléctrico? Bueno, es proporcional al valor que tiene o a la partícula que tú tienes de carga, ¿no? Así es, porque hay cargas muy grandes o muy pequeñas. Muy bien, aquí pues ya les dije el primero que fue el negativo positivo. Vamos a ver qué pasaría con el positivo positivo. Ok, si lo dibujamos aquí, vamos a borrar esto que está acá. Si dibujamos positivo positivo, pues sabemos que dos partículas positivas se van a repeler, ¿no? Entonces aquí tenemos positivo. Recuerden que el positivo sale, ¿no? Entonces aquí lo que va a pasar es que van a salir, pero van a chocar, ¿no? Entonces no se van a juntar, ¿no? Entonces aquí viene algo así, más o menos, ¿no? Este sería el dibujo que se formarían. Y acuérdense, las que ya no se juntan van al infinito, ¿no? Ahora sí que al infinito y más allá. Y esto sería así y listo, ¿no? Entonces así quedaría la interacción entre dos cargas positivas. Se repelen, van a chocar, no hay unión entre ellas, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es en cuanto al campo eléctrico. Espero haya quedado
entendido. Si no lo entienden, acuérdense, lo bueno de esto es que es un video, así que pueden estar regresando a esta clase hasta que le entiendan un poquito más al concepto. Si no, pues ojalá y sí le hayan entendido, ¿no? Bueno, hay campos eléctricos que son uniformes. Aquí me dicen, por ejemplo, si tuviéramos dos placas, ¿sí? Estas dos placas que están aquí, una positiva y una negativa, y están a cierta distancia de separación, van a tener un campo eléctrico uniforme. El campo eléctrico uniforme, para que lo subrayen, se tiene cuando existe un campo constante en magnitud y dirección. Y aquí te dice el ejemplo de dos placas metálicas, ¿no? Si están acomodadas de tal forma que tienen una separación correcta y hay una misma magnitud y dirección, se dice que es constante o es uniforme. ¿Ok? En ese caso hablamos, si nos regresamos a física 1 y recordamos la definición de trabajo, trabajo es lo mismo que hablar también de energía potencial, y nos dice que el trabajo es fuerza por distancia. Espero se acuerden de esa clase en física 1, ¿no? Si no, pues aquí se los estoy recordando, ¿no? Y un campo eléctrico, que lo acabamos de ver ahorita, es campo eléctrico es fuerza sobre carga. ¿Ok? Si tú haces un análisis entre estas dos fórmulas, tú te puedes dar cuenta que en esta parte de aquí tienes una fuerza. Aquí, la F, ¿no? La F de fuerza. Y aquí también tienes una fuerza. ¿Qué significa eso? Que si yo despejo de esta fórmula la fuerza, ese valor lo puedo sustituir en esta fórmula de aquí. Entonces aquí me dice el despeje, ¿no? Me habla del despeje y me dice que si tú despejas la fuerza de esa fórmula, te va a quedar fuerza es igual a Q por E. ¿Por qué queda eso? Pues rapidito, ¿no? Queda eso porque si tú tienes E es igual a fuerza sobre carga y despejas, ¿qué me está estorbando con la fuerza? La carga, que está haciendo dividiendo, entonces pasa al otro lado multiplicando, entonces va a quedar fuerza es igual a Q, o la carga, por el campo eléctrico. ¿Ok? De ahí viene este valor que me están dando aquí, ¿ok? En el libro. Y entonces yo ya tengo el valor de F, que lo voy a sustituir ahí. Entonces fuerza sería Q por E por la D. ¿Ok? Entonces me quedaría la fórmula que tenemos aquí. Energía potencial, o trabajo también, es igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia. ¿Ok? Esa fórmula para que la tengan también a la mano por si la llegan a necesitar. Bueno, también hay otra fórmula importante, pero aquí hay un error en el libro. Aquí en lugar de E, para que le pongan ahí V, es V. En esta parte esto no es E, debe ser V. ¿Ok? V es igual a campo eléctrico por distancia, donde la V se dice que es la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo uniforme en volts. Ya estamos hablando de diferencia de potencial, que realmente no sé por qué meten este tema aquí si lo vamos a ver la siguiente clase, pero pues de una vez para que lo tengan, ¿no? Ok, entonces la diferencia de potencial es diferencia de potencias. Okay, una carga tiene una potencia, otra tiene otra potencia. Entonces la diferencia de los dos puntos o las dos cargas va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico, okay, por la distancia entre esos dos puntos en metros, no medida en metros. Ok, nada más también para que tengan esta formulita que está ahí. Ok. Les recomiendo vayan haciendo un formulario con todas las fórmulas que han estado saliendo en este video para que puedan resolver la actividad que van a hacer, que es la de tarea, ¿no? La página 107, a ver, perdón, 107 y la página 108. ¿Okay? No tienen gran complicación esos problemas, prácticamente es sustituir en las fórmulas. Por ejemplo, voy a hacer el primero de aquí, ¿no? El primer problema me dice lo siguiente: una carga de prueba de 4 microcoulombs, ¿ok? Ese es el valor de la carga, ¿ok? Carga, entonces es Q. Cargo 4 microcoulombs, acuérdense que micro es por 10 a la menos 6, por eso te lo ponen como 4 por 10 a la menos 6. Se sitúa en un punto en el que la intensidad de campo eléctrico, ¿ok? Letra E, tiene un valor de 6 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Ahí está. Okay, entonces la E es igual a 6 por 10 a la 2. Aquí pusieron a la 3, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el correcto? Aquí también hay un error, ¿eh? Debe ser a la 3. En este libro le pusieron a la 2 y aquí es a la 3, para que lo corrijan. Ok, Newton sobre Coulomb.
Y te preguntan, ¿cuál es el valor de la fuerza, ok, fuerza que actúa sobre ellas? Recuerden que para el campo eléctrico hay con fuerza o con constante K por Q sobre R, ¿no? En este caso no me dan distancia, entonces voy a usar la primera fórmula, la que dice E es igual a F sobre Q. Pero me están pidiendo la fuerza, entonces, ¿qué voy a despejar? La F. ¿Qué me está estorbando con la F? La Q. ¿Qué está haciendo la Q con la F? Dividiendo, entonces pasa al otro lado multiplicando. Y te queda fuerza es igual a campo eléctrico por la carga. Sustituyes rápido, ¿no? Entonces fuerza es igual a la E, o el campo eléctrico, que es 6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, por, en este caso, la carga, que vale 4 microcoulombs, o 4 por 10 a la menos 6. Tu calculadora lo resuelves y te va a quedar 0.024 newtons. Les digo, no es tan complicado, creo yo, los problemas que están poniendo. Únicamente es sustituir. En el siguiente ejemplo te dan ahora cuando no tienes la fuerza, cuando tienes distancia ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice así, la intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 5 microcoulombs. Entonces la carga es Q, micro es por 10 a la menos 6, entonces 5 microcoulombs, 5 por 10 a la menos 6. ¿Okay? En un punto determinado es de 8 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. En un punto determinado su campo eléctrico. ¿Okay? Entonces campo eléctrico es igual a 8 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. El campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb. La carga se mide en coulomb, que eso ya lo habíamos visto. ¿Ok? Y la distancia se va a medir en metros. ¿Ok? Y la fuerza en newtons. ¿Y qué me falta? Creo que es todo, ¿no? de datos hasta ahorita. Muy bien. Hay un nuevo dato que es una constante. Las constantes no cambian, siempre son iguales. Entonces la constante K siempre va a valer 9 por 10 a la 9 coulomb al cuadrado. ¿Okay? Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, perdón. También esto es de aquí. ¿Okay? Entonces ahí están los datos. Y me dice, ¿cuál es la distancia o a qué distancia del punto considerado se encuentra la carga? La distancia de separación, ¿se acuerdan? Yo tengo una carga, no sé, positiva, negativa, y le agrego otra carga, están separadas. ¿Cuál es esa separación que tienen? Bien, como no me están dando fuerza, la fórmula que voy a tener que utilizar es la segunda, esta de aquí, ¿no? Es campo eléctrico es igual a la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. ¿Okay? Como me están pidiendo la distancia, voy a despejar la distancia. La distancia, si se fijan, está dividiendo aquí abajo. ¿Okay? Entonces, que si está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Entonces va a quedar r cuadrada, lo voy a hacer, vamos a ponerlo aquí, r cuadrada, perdón, otra vez, va, r cuadrada por el campo eléctrico, ¿qué hice ahí? No se preocupen, pasa nada, se vuelve a dibujar, es r cuadrada por el campo eléctrico es igual a la constante K por Q. ¿Ok? ¿Qué me está estorbando con la R cuadrada? Pues el campo eléctrico. ¿Qué están haciendo? Multiplicando. Entonces, ¿cómo paso el campo eléctrico al otro lado? Dividiendo. Entonces va a quedar R cuadrada es igual a la carga por Q sobre el campo eléctrico. ¿Cómo quitas el cuadrado? Pues haciendo una raíz, ¿no? Entonces, si yo pongo raíz aquí y raíz aquí, este con este se elimina y te va a quedar la formulita que tienes aquí, que dice la distancia es igual, vamos a quitarle intensidad, la distancia es igual a la raíz cuadrada de la carga de la constante K por Q sobre el campo eléctrico, ¿no? Ok, entonces ahí vuelvan a regresar si quieren, si no se entendió, para que lo practiquen. Ok, entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de esos datos. Ya sabemos que la constante vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga, que en este caso sería 5 por 10 a la menos 6, entre el campo eléctrico, que es 8 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Todo eso a raíz cuadrada y te va a quedar, la distancia es igual a 0.0237 metros. ¿Ok? Entonces, prácticamente así está. El problema número 3 es una sustitución directa en esa misma fórmula que tenemos. Les comentaba hace un momento que puede ser en mayúsculas o puede ser en minúsculas, ¿no? No hay ningún problema por cómo lo escriban, ¿no? Hay libros que te lo manejan de cierta forma. ¿Ok? Entonces, pues de tarea es la página 107
y página 108, según recuerdo. Ajá, sí, ahí está. Entonces, esa tarea es para el día miércoles, ¿ok? Miércoles, pues tienen todo ese momento para subirla ahí a Classroom. Y pues prácticamente hasta ahí sería el tema, ¿no? Si tienen dudas, regresen al video. Ya si son dudas muy específicas, me pueden escribir a través de Hangouts para poderlos atender más personalizado. Bueno, entonces estamos en contacto. Sale y vale.